Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Aquí nuevamente entregándote un corto de bendición de la vid, en el cual te traemos un mensaje de parte de Dios. Durante mi niñez me acordaba de muchísimas cosas, entre ellas que me encantaba irme al cine, a mí, al teatro, como decir, y junto a la familia, una de las mayores satisfacciones era casi en la Semana Santa ir a todas aquellas películas en donde de una u otra manera se propagaba el nombre de nuestro Salvador, de Jesucristo. Muchas de ellas, a causa de mi edad, eran en blanco y negro, no eran tan modernas como ahora, la actuación tampoco no representaba quizás lo que queríamos ver, pero era suficiente para que nosotros tengamos una leve idea quizás de lo que Jesucristo hizo para podernos salvar. Y así fue como en el transcurso de mi vida, avanzando, iba conociendo más de Dios, y gracias a la tecnología, gracias a los avances en la cinematografía y todo eso, las versiones de las películas de Jesús cada día se iban volviendo más creíbles, eran mucho más reales, eran mucho más impactantes. Quizás ya se veía sangre, ya se veía heridas, ya se veía luchas, se veía grandes batallas, se veía muertos por donde quiera. Y así las películas ya no solamente quizás se dirigían a hablar de una sola persona, sino de muchos personajes bíblicos, entre ellos Moisés, Josué, David, Jonás y así. Pero mi intención siempre era aprender un poco más de Jesucristo, porque realmente ese tema fue el que captó desde cuando yo era un pequeño niño toda mi atención. Y para resumir un poco todo esto, en el momento que yo me vi esa gran película, La Pasión de Cristo Jesús, una película dirigida por Mel Gibson, quien a pesar de tantas contrariedades y quizás tantos obstáculos, logró plasmar algo que impactó de una manera quizás hasta ahora muy significativa. No ha habido quizás ninguna película que haya salido después de esa que haya impactado tanto la vida de muchísimas personas por la crudeza de sus imágenes, de su realización. No escatimó quizás ningún recurso para dejar a un lado quizás la sangre, las heridas, como les decíamos, los latigazos tan crudos en el cuerpo de nuestro Salvador. Y con eso yo quedé quizás plasmado en mi corazón que cómo Cristo tuvo que sufrir para poderme salvar a mí, cómo tuvo que derramar su sangre para poder darme la capacidad de poderme acercar ante Dios. Jesucristo hizo ese sacrificio, pero no quedaba ahí todo esto. Lo más importante era que Dios nos quería y me quería adentrar, y eso es lo que les queremos compartir, en algo mucho más profundo. Quizás este gran director logró plasmar el sacrificio, el sufrimiento y la muerte de Cristo, y de una manera muy espontánea también plasma quizás que Él resucita y deja la tumba vacía. Pero así es como yo veo ahora las situaciones dentro de la vida de muchos cristianos. Muchos cristianos estamos acostumbrados a verle a Jesús en sus diferentes etapas. Como yo te decía, yo desde niñito veía a Jesús en sus diferentes etapas, y conforme pasaba el tiempo iba viendo quizás un mejoramiento de esa imagen ante mi corazón, ante mi vida, en mi mente, mis pensamientos. Pero siempre se quedaban en ese Jesucristo triste, ese Jesucristo que sufre, ese Jesucristo que llora, ese Jesucristo que se lamenta, y más que todo en ese Jesucristo que muere.
Pero gracias a Dios, y por eso le damos las gracias al Espíritu Santo, que siempre está presto para darnos unas direcciones nuevas. El Espíritu Santo ha estado ministrándome muchísimo acerca de que no está bien que nosotros nos establezcamos solamente en esos momentos que Jesucristo tuvo que vivir. Ya que si nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos el libro de los Hebreos, el libro de Romanos y todo eso, el Señor Jesucristo ya no está en esos lugares de sufrimiento, ni de llanto, ni de heridas, ni de sangrado. Él ya está sentado arriba a la diestra de Dios. Y eso debe cambiar nuestra mentalidad de una manera radical, ya que sí, sufrió, murió y resucitó, pero en este momento Él está reinando. O sea, Jesucristo ya no es esa imagen de ese niñito que corría para quizás jugar con su mamá, con su papá, con sus hermanos, o ese joven que quizás estaba comenzando a ser un carpintero, a ver cómo armar una silla y una mesa. No, Jesucristo es el Hijo de Dios, es aquel personaje por el cual todo ha sido creado en el universo. En el libro de Hebreos habla de que todo ha sido creado por causa de Él. Nosotros tenemos como cristianos que comenzar a ver lo que Cristo representa en la actualidad en la vida de las personas. Ya hemos quizás pasado progresivamente por todas las etapas de un reconocimiento de Cristo Jesús. Pero no podemos tener a Cristo Jesús como todavía el niñito Jesús. No podemos tener a Jesús todavía como aquel que está en la cruz. No podemos tener ni siquiera a Cristo Jesús como aquel que resucitó y caminó unos cuantos días más con todos los apóstoles y discípulos. Ni siquiera, por último, podemos tener a Cristo Jesús yéndose arriba al cielo, y en lo cual los ángeles decían a todos los discípulos y las personas que estaban reunidas que ya dejen de mirar arriba y que vayan a hacer lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que mirar a Cristo Jesús como aquel Rey de Reyes y Señor de Señores que está sentado a la diestra de Dios, realizando la obra constantemente a favor de la humanidad. Y todo esto se centra en una obra intercesora. Jesucristo tuvo que pasar todas esas etapas de su vida. ¿Para qué? Para ahora sentarse al lado de su Padre e interceder constantemente a favor tuyo y a favor mío y a favor de la humanidad. A favor de aquellos que nosotros pensamos que ya no tienen nada que hacer. A favor de aquellos que quizás ya nada les va a poder ayudar. A favor de aquellos que ya tienen todo en contra. No, Jesucristo está constantemente intercediendo porque Él nos ama, porque Él recibió una orden de su Padre, dijo: ámalos y tráelos ante mí. Y eso es lo que nosotros queremos entregarles en este día. Dejemos de ver, está bien que tengas quizás esa etapa de conocer a Dios, quizás en todas sus tribulaciones y todos esos sufrimientos, pero ya quítate esa imagen de Cristo Jesús. Cristo Jesús ya está sentado arriba en el cielo, ya está sentado a la diestra del Padre. Imagínate eso. Entonces tenemos que desde ahí nosotros tomarle la mano y realizar todas las obras que Él quizás nos está permitiendo realizar. No debemos quedarnos llorando y sufriendo, porque eso va a ser una relación almática y sentimental. Tenemos que llegar a tener el nivel espiritual y a conformar el carácter que Dios quiere que tengamos. Y eso es reconociendo que Él ya está sentado arriba a la diestra del Padre para realizar el trabajo que falta antes de que Él regrese nuevamente. Démosle gracias a Dios que Él todavía está sentado arriba con el Padre, porque no ha venido, porque ya todo esto que quizás estamos diciendo ya no tendría ningún sentido. Él no ha venido, Él está todavía intercediendo, porque Él va a interceder hasta el último por todos los que van a ser salvos y por todos los que Él ha decidido que sean salvos. Muchas bendiciones a todos, hermanos, y nos estamos viendo en los próximos cortos de bendición. Saludos a todos, cuídense mucho. Bye bye.
lugar